Que tengo en la línea telefónica a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, para hablar de estos temas. Y de antemano le agradezco, Guillermo, que nos tomes la llamada. Muchas gracias. Al contrario, Francisco, buenas noches, a tus órdenes. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, de entrada, esto que acabamos de escuchar, esto que hoy dio a conocer semáforo delictivo, tan grave es la situación en el país, sigue creciendo la inseguridad. Pues sí, mira, digo, triste tener que reconocer, que decirlo una y otra vez, pero los homicidios empezaron a descender a mediados de 2011 y tuvieron una tendencia decreciente hasta finales de 2014. A partir de principios de 15 comienza otra vez la tendencia al alza de los homicidios. Desde mediados de 2015, que ya estaba instalado 6 meses de crecimiento, empezamos a decir los analistas, cuidado, se está revirtiendo, y cada mes, cada 3 meses decíamos lo mismo. Van 2 años y medio en que la tendencia de los homicidios es creciente, al grado de que pues 2017 va a superar con mucho el año más violento del gobierno del presidente Calderón. Y pues es, como lo decía al final los de alerta amarilla del semáforo delictivo, la tragedia va junto con una actitud del gobierno pues poco entendible, porque no han hecho modificación de estrategia, no han reconocido errores, y pues así las cosas, la perspectiva es muy complicada. Ahora que mencionabas el tema del narcotráfico, mientras vemos esta fotografía tuya donde está el libro Historia del Narcotráfico en México, el 72% de los homicidios, que es uno de los rubros más importantes de este informe de semáforo delictivo, el 72% tiene que ver con crimen organizado. ¿Sigue creciendo los cárteles del narcotráfico? Mira, es ya una combinación de cárteles del narcotráfico que ya, digamos, como grandes organizaciones nacionales de narcotráfico, hay menos que hace 10 años. Sí. O sea, ahorita tenemos el cártel del Pacífico de Sinaloa, que trae un conflicto interno muy severo, una vez que extraditaron al Chapo, y el otro gran cártel nacional que está es el cártel Jalisco Nueva Generación. Los demás, lo que era el Golfo, lo que eran Zetas, lo que era Beltrán Leiva, lo que era Juárez, todos esos ya se fraccionaron en decenas de bandas que ya no les podemos llamar carteles así como la gran organización nacional, sino de distintos tamaños, unas regionales, unas completamente locales, pero muy violentas. Entonces es este crimen organizado mucho más violento, más local, más dedicado a lo que llamamos la extracción de rentas sociales, es decir, quitarle a la gente su patrimonio vía la extorsión, el secuestro, los robos, etcétera, y al narcomenudeo en todo caso, ya no a la exportación de droga hacia Estados Unidos, que eso quedó prácticamente en manos de Sinaloa y de Cártel de Jalisco Nueva Generación, más algunos otros pedacitos de carteles que en algún momento fueron grandes, y como el de Guerreros Unidos, que trafica un poco de amapola, etcétera, ¿no? Pero ya grandes organizaciones de narco tenemos ahorita 2. Oye, y déjame preguntarte, de esas 2 mencionaste el cártel de Sinaloa y viene muy a colación, mencionaste que son grandes organizaciones nacionales y locales. En el caso de Sinaloa podríamos hablar de internacionales, y esto tiene que ver con relación al Times de London, que justamente publicó hoy que había vínculos del cártel de Sinaloa con una organización criminal rumana. Sí, mira, la nota que aparece hoy en Reforma, que reproduce una parte del reportaje del Times de Londres, no, la parte que yo leí no trae ningún dato sólido que hable de eso, o sea, de la
de que el cártel de Sinaloa esté abasteciendo de manera sistemática y permanente a esta organización rumana que tienen muy localizada la policía de Londres, de Inglaterra. Dicen que tienen conexiones con algunos mexicanos, pero que todavía tienen muy pocos datos. Y yo francamente dudo que ahorita el cártel de Sinaloa esté en condiciones de expandir su control. Porque para hacer llegar droga a Londres, tú debieras tener un control de algún puerto del Golfo. Sí. Y el Pacífico nunca ha tenido control del puerto ni de Veracruz, ni de Tampico, ni de Altamira, ni de Coatzacoalcos. Entonces sería muy raro que estuviera exportando droga desde acá, desde el Pacífico, llevarla a Veracruz, a un puerto que no controla, y luego de ahí estar haciendo envíos a Dublín, porque según el reportaje, los rumanos llevan la droga de Irlanda a Londres. Entonces, yo lo veo, con los datos que hay disponibles, no lo descarto por completo, pero lo veo muy poco probable. Muy poco probable. Déjame regresar al tema local, Guillermo, y mencionabas hace un momento, al principio de esta charla, el tema de la estrategia y de que el gobierno actual no ha modificado, no ha hecho nada para terminar con esto. Te pregunto, Guillermo, conocedor, artífice, hasta donde yo entiendo, de esta guerra contra el narco en la administración de Calderón, primero te pregunto, ¿fue la adecuada o tuvo fallas? No, mira, yo creo que fue la adecuada y eso no implica que no hubiera fallas, ¿no? Mira, yo sostengo ahí en el libro que citaste, gracias por recordarle al público que ese es un libro que les puede ayudar a entender cómo está el problema en México. Lo que yo planteo es, en 2007-2008 nos explota un problema gravísimo que son 6-7 conflictos entre organizaciones del narcotráfico muy violentas y nos toman por sorpresa. No habíamos tenido conflictos de esa naturaleza con ese nivel de violencia y por tanto no teníamos, digamos, no hay una receta así de políticas públicas eficaces para acabar con el narcotráfico de este tamaño en un año. No hay ni en Colombia ni en ningún lado, ¿no? Sí. Entonces, pues en la medida en que tú vas conociendo el problema y teniendo cada vez más información, vas definiendo y readecuando tu estrategia. Hicimos cosas buenas, hicimos cosas incompletas, hicimos cosas que no funcionaron y corregimos. Porque un problema de esta magnitud no se acaba en un ratito, y más considerando la situación en la que estaban y en las que siguen estando las instituciones responsables de la seguridad y la justicia en México. El gobierno actual no corrigió. Y mira, en el gobierno del presidente Calderón, uno de los esfuerzos más importantes que se trató de hacer fue la reconstrucción de esa cadena de instituciones que son responsables de la seguridad y la justicia. Las policías municipales, estatales, los ministerios públicos, el sistema judicial, las cárceles, pero es un esfuerzo que nos puede llevar una generación reconstruirlas. Empezamos y nos quedamos atorados por la falta de voluntad política en general de gobiernos estatales, de partidos políticos, porque no vieron como prioritario hacer eso. Y en el gobierno del presidente Peña simplemente ignoraron todo el tema de la reconstrucción institucional. Entonces no le han metido ni presupuestos adecuados para reconstruir policías y ministerios públicos, y entonces en parte por eso estamos con estos niveles de delincuencia y de inseguridad tan elevados. ¿Corrupción, Guillermo? Por supuesto que hay corrupción y sistemas de protección política a las organizaciones criminales, y debe ser parte de la estrategia de combate. Pues tenemos que platicar hondo y profundo sobre este tema, Guillermo. Me voy a permitir invitarte. Con mucho gusto. Te agradezco por lo pronto. Muchísimas gracias. Al contrario, Francisco. Buenas noches.